Buenas noches, mil bendiciones, la paz y la misericordia del Señor sobre sus vidas, sobre sus casas, que el Eterno les continúe bendiciendo en esta hermosa noche. Estamos en su devocional Háblame, Señor, un espacio de iglesia cristiana, espada cortante, y cada vez que el Señor me permite salir al aire, su pastor y amigo José Yepe, que le saluda, que le bendice y que le da toda la gloria al Señor por permitirnos llegar y conectar con ustedes. Así que estamos en su devocional Háblame, Señor. Le damos gracias al Señor por eso, por poder conectar y comenzar una nueva semana, dándole gracias al Señor por su amor y por su misericordia y por la forma como Él nos ha ayudado hasta el día de hoy. Así que el devocional Háblame, Señor comienza aquí esta nueva semana, como siempre, con un tema nuevo para compartir, esperando en el Señor que sea de bendición para su casa, que sea de bendición para su hija, que sea de bendición para su hogar y que sea de bendición para todos los que están ahí con usted y con que usted pueda compartir este devocional. Oramos, Padre, que estás en gloria, en honra, en alabanza, en poder y en majestad en esta hermosa noche. Te damos toda la gloria, toda la honra por permitirnos, Señor, entrar a la comodidad de los hogares de nuestros amigos, de nuestros hermanos, poder conectar con ellos, poder recibir la palabra y poder llegar y dejar una palabra, una reflexión, una exhortación, una palabra para meditar en nuestra cama antes de acostar. Gracias por permitirme conectar con ellos y gracias por cada uno de ellos que se conecta, amigos, hermanos, conocidos, consiervos, líderes, todos los que se conectan a su devocional Háblame, Señor. Hoy 7 de abril, gloria al Señor, del 2025, lunes, empezando una nueva semana. Padre, que estás en gloria, en honra, en alabanza, en poder y majestad. Gracias por este tiempo. Atamos, ligamos, reprendemos y declaramos inoperante todo lo que quiera perturbar nuestras vidas, todo lo que quiera perturbar el medio, el ambiente, las señales, el sistema, la luz, todo lo atamos, lo ligamos, lo reprendemos y lo declaramos inoperante. Gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir, de poder conectar, de poder hablar, de poder llegar, Señor, y ser un canal de bendición. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Toma el control de la luz, de todas las cosas, y colocamos este tiempo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Voy a comenzar la pena, ¿no? Voy a transmitir, sí. Hola, güey, te compro uno, por. Yo no sabía, mami, que estaba. Estoy transmitiendo, espérame. Dios les bendiga a todos los que están ahí conectaditos, que el Eterno los bendiga grandemente, grandemente. Le damos toda la gloria al Señor por llegar a ustedes y gracias por estar ahí conectados esta noche con un tema nuevo, gloria al Señor. Un tema ahí, y usted sabe, Iglesia Cristiana Espada Cortante está ubicada en el barrio Villate, calle 64C, número 12B04, antiguo Villar del Señor Peña. Usted pregunta dónde queda Iglesia Cristiana Espada Cortante, el pastor José Yepe y la pastora Merly, ahí en el barrio nos conocen y lo ubican, está de una manera que usted puede llegar. Si usted no tiene dónde congregarse, las puertas de nuestra congregación o el lugar que el Señor nos ha entregado para ministrar, para dar la palabra, será de bendición para su vida. Pero si usted tiene un lugar donde congregarse y usted nos ve, le bendigo por estar ahí. Gracias por estar ahí. Pero siga ahí en el lugar donde usted se congrega, donde se ha crecido, donde usted se ha desarrollado, y gracias por apoyar este devocional. Que el Eterno le bendiga grandemente. Si usted quiere de una u otra manera bendecir la obra del Señor, ahí están los medios por los cuales usted puede traer una ofrenda, usted puede traer una siembra, lo que usted pueda traer para bendecir la obra del Señor, ya que la palabra del Señor dice que Dios bendice y llama al dador alegre. Y así usted contribuye a que la extensión del evangelio pueda llegar y usted pueda ser de bendición para que otras personas también puedan escuchar la palabra del Señor. Qué bueno saludarle, qué bueno hablarle, qué bueno estar con ustedes. Y hoy tenemos un tema nuevo y el tema se llama Quitando el velo del corazón. Así que déjenme su comentario, los que están llegando ahí. Mi hermana Viviana Carolina Castillo dice: Dios lo bendiga, pastor.
Dios lo bendiga, pastor. Dios lo bendiga, pastor. Dios te bendiga grandemente. Que el Eterno te bendiga grandemente, y que el Señor te ayude grandemente. Así que el Eterno te bendiga y te ayude a seguir adelante. Y tenemos un tema que se llama Quitando el Velo y está en el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 13, versículos 12 al 16. Yo me permito leérselos para ustedes en esta hermosa noche, para que usted pueda entender la palabra del Señor. Dice la palabra: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, decía Pablo a los hermanos de Corinto. Pablo era muy franco, ¿no? Y no como Moisés, o sea, se está colocando en su franqueza y no la que no tenía Moisés. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él a fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Qué bonita palabra. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor quiere que nosotros podamos entender qué es lo que Él nos quiere hablar y qué es lo que Él nos quiere decir a través de esta palabra hermosa que el Señor nos trae en esta hermosa noche. Dice: así que teniendo tal esperanza, ya que nuestra esperanza está en un pacto más glorioso, no en el pacto de Abraham, el pacto abrámico, sino en el pacto más glorioso, podemos tener una esperanza más gloriosa. Debido a que esta esperanza, Pablo puede hacer uso de mucha franqueza. En el antiguo pacto se restringía y se esperaba y se separaba a los hombres de Dios. El nuevo pacto nos acerca a Dios y nos habilita a vivir con franqueza a Él. Y dice: no como Moisés, dice el versículo que acabamos de leer, no como Moisés. Aún Moisés no tenía una verdadera franqueza bajo el antiguo pacto, porque usaba un velo. No es algo que se use para permitir una verdadera franqueza. Es una barrera, algo que oculta lo que está detrás. Era que la presencia de Dios era tan fuerte en la vida de Moisés, que Moisés se colocaba un velo al frente para que el pueblo no pudiera verlo, para ocultar cómo estaba su rostro. Dice: para que los hijos de Israel no fijaran la vista en fin de aquello que había de ser abolido. No fijaran la vista, ya que el velo escondía el rostro de Moisés. Los hijos de Israel no podían ver nada de la gloria de su rostro. Por lo tanto, el contraste no solamente está en lo abolido de la gloria y lo duradero de la gloria, sino también entre lo oculto de la gloria y lo revelado de la gloria del Señor. Entonces, nosotros, Dios hoy nos ha traído para compartir este hermoso tema que se llama cuando el velo es quitado del corazón, quitando el velo del corazón. Cuando hay un velo, hay algo que está ocultando, algo que no permite que nosotros lo podamos ver. Y posiblemente muchos de nosotros, cuando vemos la vida de aquellas personas que dicen conocer a Dios y dicen tener una religión, pero sus acciones reflejan totalmente lo contrario, nos preguntamos, ¿qué nos preguntamos? ¿Por qué rechazan al Señor? ¿Por qué viven enredados en vicios y pecados que los destruyen? ¿Por qué no entienden la verdad de Dios? O sea, el velo tapa, oculta. Y nosotros hoy estamos enseñando algo que se llama quitando el velo del corazón. ¿Qué es lo que nos impide a nosotros, como creyentes, como cristianos, que podamos acercarnos a Dios y no solamente acercarnos, sino vivir una vida que agrade al Señor? Porque desafortunadamente hoy no hay una vida de transparencia. Cada uno de nosotros vive una vida
y muestra lo que nosotros queremos mostrar a las demás personas. El que en realidad a fondo conoce nuestro corazón es Dios. Y por eso usted ve hoy tanto mal testimonio, porque hoy parece que hubiera algo oculto a la vida de las personas que no les deja vivir un evangelio transparente. Y dice aquí, posiblemente muchos de nosotros cuando vemos la vida de aquellas personas que dicen conocer a Dios. El caso de Moisés era un hombre que estaba en la presencia del Señor y se tuvo que tapar el rostro porque la presencia de Dios era tan impresionante en su vida y el pueblo no veía el rostro de Moisés, sino veía el velo. Estaba tapando algo. Entonces hay algo que tapa y no deja ver lo verdadero de Dios en nuestras vidas. Y mostramos nosotros lo que nosotros queremos mostrar. Por eso esta palabra se llama quitando el velo. Y necesitamos entender por qué muchos de nosotros, un saludo a nuestra hermana Amira, gloria al Señor, nuestra hermana Amira Meléndez, que está ahí, dice, buenas noches, Pastor José, bendiciones para usted y para su familia. Dios es bueno. Ahí está mi hermana Amira conectada, gloria al Señor, que el Señor la bendiga grandemente y que el Eterno la ayude, gloria al Señor. Gracias por estar ahí. Entonces la pregunta sería, ¿por qué esas personas que dicen conocer a Dios rechazan al Señor con sus acciones? Conocen a Dios, hablan de Dios, predican de Dios, pero con sus acciones rechazan a Dios porque viven enredados en vicios y pecados que los destruyen. Pues la Biblia dice en el versículo que acabamos de leer, dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y pareciese hoy que las vidas no tienen una libertad plena, no tienen una franqueza plena, no tienen una vida transparente. Y eso es lo que nosotros queremos hoy con este devocional enseñarle a usted. ¿Cuál es el velo que hay en su corazón que no lo deja ver claramente la gloria de Dios para que su vida pueda transmitir lo que verdaderamente de Dios hay en su vida? Así que Dios quiere hoy que usted pueda entender que no solamente es decir yo soy, sino que mis acciones deben ir con lo que yo estoy diciendo que soy, con lo que yo estoy diciendo que soy. Un saludo a nuestra hermana Rocío, gloria al Señor, que llega ya a la transmisión y dice, buenas noches, Pastor José, Dios te bendiga, mi hermana, que el Señor te bendiga grandemente, que el Eterno te bendiga. Y ahí dice, bendiciones, y ahí dice, bendiciones, Pastor, bendiciones. Dios te bendiga, mi hermana, que el Eterno te bendiga grandemente. Gracias por estar ahí, gracias por estar ahí, gracias por conectarte, gracias por ser de bendición y que el Eterno te bendiga. Entonces, ¿por qué personas que dicen conocer a Dios rechazan al Señor? No que rechazan al Señor de decirle al Señor, no quiero vivir para ti o no te quiero agradar. No, ellos hablan de Dios, ellos van a la iglesia, ellos se congregan, ellos leen la palabra, pero cuando están en su libre relación diaria con los amigos, con los vecinos, en el trabajo, en el negocio, en un supermercado, sus acciones no hablan de que es eso que la persona con sus palabras dice. ¿Por qué rechazan al Señor? ¿Y por qué viven enredados en vicios y pecados que los destruyen? Porque esas personas que dicen conocer a Dios viven una vida así. ¿Por qué no entienden la verdad de Dios? ¿Por qué no entienden la verdad de Dios? Entonces el tema se llama quitando el velo del corazón. Amén. Y el texto que hemos leído nos enseña una verdad espiritual muy importante para poder responder esas preguntas. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces, necesitamos hoy tener una genuina conversión, verdadera conversión, para que el velo sea quitado. Y cuando el velo se quite, podemos decir que el velo pueden ser todas esas acciones y comportamientos que no agradan al Señor, porque la persona está diciendo, como leímos al principio aquí, dice, posiblemente muchos de nosotros cuando vemos la vida de aquellas personas que dicen conocer a Dios,
y que dicen tener una religión, pero sus acciones reflejan totalmente lo contrario. Nos preguntamos por qué rechazan a Dios, por qué viven enredados en vicios. Porque una persona que vive al Señor vive enredada en masturbación. Porque una persona que vive al Señor vive enredada en infidelidades. Porque una persona que vive al Señor, que va a la iglesia, que se congrega, que se consagra, que ora, que ayuna, vive anotando bolitas, vive jugando los juegos de azares, viven enamorados de las tradiciones del mundo, están en la iglesia y cuando vienen las fiestas carnavales están allá. ¿Por qué? Si conocen la verdad, y la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No se trata de juzgar las vidas, porque las personas que están viviendo este tipo de evangelio nos miran como si nosotros le estuviéramos juzgando. No les estamos juzgando. Les estamos diciendo, si ustedes van a la iglesia, si ustedes conocen al Señor, si ustedes saben lo que la palabra dice, entonces la palabra nos obliga y nos enseña a vivir de la manera de lo que la palabra nos está enseñando que debemos vivir. Eso, si yo conozco la palabra y la palabra me enseña que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si todas las cosas son hechas nuevas y yo vengo a conocer al Señor y voy a la iglesia y me están enseñando en una escuela de formación un discipulado, un diaconado, una consolidación, una doctrina, un liderazgo, lo que sea que te estén enseñando, esa palabra que tú estás recibiendo tiene que quitar de nuestras vidas ese comportamiento, esas acciones, esa forma de vivir que teníamos cuando no conocíamos al Señor. Por eso se dice hoy en día que las personas dicen conocer al Señor, pero sus acciones niegan la eficacia de la palabra del Señor. Entonces nosotros, por este devocional, lo que queremos es crear una conciencia en usted. Ya usted va a la iglesia, Cristo viene, usted está viendo lo que está pasando, los diluvios, los terremotos, lo que está pasando en los países de afuera, toda la muerte, anunciando la venida de Cristo. Y Cristo viene por una iglesia limpia, por una iglesia sin mancha, por una iglesia inmaculada. Y nosotros hoy que decimos conocer a Dios, debemos ser el testimonio, debemos mostrarle a las personas que están en nuestro entorno nuestra honestidad, nuestra transparencia, que nosotros somos leales, que la palabra está en nosotros, que nosotros somos transparentes, que nosotros no somos mentirosos, que nosotros somos honrados, que nosotros hay lealtad, que nosotros hay integridad, porque la palabra está en nosotros, porque se nos está enseñando la palabra. Por eso el encabezamiento del tema cuando comenzamos, y usted tiene que escucharlo bien, y usted espero que me entienda, usted que está allá al otro lado, que no se sienta acusado ni señalado. ¿No? Esto es un devocional donde estamos aprendiendo la palabra, donde estamos mirando la palabra para nosotros poder aprender mejor la palabra, lo que el Señor nos está diciendo, cómo nosotros debemos vivir, porque conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre, dice la palabra. La verdad nos hará libres. Un saludo para nuestra hermana Inelda, dice bendiciones, Pastor José. Dios te bendiga. Gracias, mi hermana, por estar ahí. Que el Eterno te bendiga grandemente y gracias por estar y acompañarnos. Ahí nuestra hermana Rocío dice amén, así es. Amén, aleluya. Nuestra hermana Amida dice amén. Nuestra hermana Rocío dice amén. Y nuestro hermano Santiago Arroyave, que llega a la transmisión y dice que Dios te bendiga, pastor. Dios te bendiga, hijo. Dios te guarde. Gracias por estar ahí. Que el Eterno te bendiga grandemente y te ayude a seguir adelante. Así que ya es tiempo que la palabra pueda quitar el velo que hay en nuestro corazón, para que la palabra pueda limpiarlo. Por eso el versículo, el encabezamiento de ahorita fue, posiblemente muchos de nosotros, tú y yo, cuando vemos la vida de aquellos que van a la iglesia, que se congregan, que ya tienen tiempo en el Señor, personas que dicen conocer a Dios y dicen tener una religión, pero sus acciones reflejan totalmente lo contrario. Si me logro entender, reflejan todo lo contrario. Entonces nos preguntamos, ¿cuáles? Estas son las preguntas que nos hacemos. ¿Por qué rechazan al Señor? ¿Por qué si yo digo que conozco al Señor y voy a la iglesia, cuando actúo de una manera incorrecta, que no estoy dando el testimonio para agradar y dejar el nombre del Señor en alto con mis acciones, aunque yo diga que soy cristiano, mis acciones están rechazando al Señor? La segunda pregunta es, ¿por qué viven enredados en vicios y pecados que los destruyen? ¿Por qué nosotros hoy llegamos a Cristo, llegamos al Señor y el Señor nos limpió y el Señor nos transformó?
¿Por qué nosotros no podemos mantener o establecer una relación de amistad si es hombre con una mujer o si es mujer con un hombre sin necesidad de que haya sexo? Porque la Biblia enseña que el adulterio es pecado y que la fornicación es pecado. Si yo llego a Cristo y estoy en fornicación, que no me he casado, pues yo me caso para estar en paz con el Señor. Pero si yo no tengo relación con ninguna pareja y estoy en la iglesia y estoy buscando al Señor, pero me enamoro de una persona que es inconversa, la Biblia dice que no os unáis en yugo desiguales. Pero bueno, digamos que a ti te atrae esa persona. Hombre, si a ti te atrae esa persona, dile: soy cristiano, estoy yendo a la iglesia, vamos, acompáñame, vamos a buscar junto al Señor, sirvamos al Señor. Nosotros en el mundo es normal conocer una persona y tener relación con una persona, porque en el mundo no conocen la palabra. El mundo no entiende lo que es fornicación, lo que es adulterio. Adulterio es tener sexo estando casado y fornicación es tener sexo sin haberse casado. En el mundo es normal que usted iba con una persona, que usted sea novio de una persona hoy y enseguida se acueste con esa persona. Eso es normal, pero en el Señor no. Entonces, si usted tiene al Señor, si usted está yendo a la iglesia y su palabra está en su boca, en su muro, en su Facebook, y usted habla del Señor y hay poder y Cristo esto y lo otro, entonces sus acciones tienen que acompañar con la palabra del Señor. ¿Por qué tengo que tener amistad y por qué tengo que tener sexo enseguida si eso no le agrada al Señor? Entonces, cuando es así, para guardarme para Dios y que Dios traiga al hombre, la mujer que yo necesito, yo me voy a guardar. La palabra me va a limpiar para cuando Dios traiga el hombre que verdaderamente va a traer felicidad, va a traer estabilidad a mi vida. Pero no, nosotros a la primera enseguida nos entablamos, nos enamoramos y enseguida vamos a tener intimidad. ¿Dónde está la palabra? Si nosotros decimos conocer al Señor, si nosotros decimos que conocemos al Señor, entonces lo que estamos enseñando con este devocional es quitando el velo de nuestro corazón. ¿Qué es lo que impide que nosotros como cristianos no dejemos que la palabra del Señor haga cabida en nuestras vidas? Que el Señor nos limpie completamente, que el Señor nos limpie y que el día que el Señor traiga al hombre, la mujer, la pareja, que Él quiere que sea mi pareja, mi esposo, mi esposa, y nos vamos a casar y vamos a hacerlo delante de los ojos del Señor, como enseña su palabra. Claro, yo sé que esto que estoy diciendo no cala, no pega, porque estamos en un mundo donde esto es solo promiscuidad y sexo libre y amigos con derecho, pero cuando vamos a la palabra no es así. Si yo estoy casado, tengo a mi esposa, amo a mi esposa, usted es casado, usted ama a su esposo, tiene su esposo, sus ojos no tienen por qué estar viendo para otro lado, porque en el Antiguo Testamento decía que el que adulteraba o el que fornicaba era cuando lo hacía, cuando estaba en el acto, cuando estaban fornicando en la acción o cuando estaba adulterando. Jesucristo dijo, Jesucristo lo llevó más allá. Jesucristo dice, con tan solo llevarlo a tu corazón y pensar, ya has adulterado. En el Antiguo Testamento tenías que acostarte con la persona para que fuera pecado, pero Jesús lo llevó un paso más allá. Dijo que con tan solo pensarlo y llevarlo a tu corazón, ya tú adulteraste en tu corazón. Entonces, ¿qué es lo que queremos con este devocional? Que usted entienda que a estas alturas de la vida, conociendo la palabra, usted ya está en la capacidad de dar testimonio. Y no es que entro y me salgo, no. La madurez en el Señor tiene que notarse, y por eso la palabra que estamos enseñando, quitando el velo de nuestros corazones, porque es lo que el Señor quiere, que nosotros quitemos el velo. Ya está bueno que la gente del mundo beba, tome, se emborrache todos los fines de semana, pero si usted va a la iglesia, usted se congrega, y entonces hay personas que me dicen, pastor, lo que pasa es que yo todavía no me he bautizado. Eso no tiene nada que ver. El bautismo es un paso de obediencia que simboliza muchas cosas en nuestras vidas espirituales, que me bautizo en la iglesia de Cristo, que pertenezco a la iglesia de Cristo. Pero yo puedo adulterar, yo puedo fornicar, yo puedo hacer cosas malas, bautizados o no bautizados. Entonces las personas se excusan, es que yo puedo tomar o yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro porque no me he bautizado. No, borra eso de tu disco duro. Estés bautizado o no estés bautizado, si tú tienes intimidad, estando bautizado, todavía peor porque ya conoces la palabra, ya te bautizaste. Pero entonces el Señor quiere que tú puedas entender que el velo tiene que ser quitado, que tú y yo debemos aprender a vivir como enseña la palabra. Ya está bueno de congregarnos y vivir un evangelio tan simple, un evangelio que no tiene, porque lo único que estamos haciendo es dando mal testimonio. Necesitamos que la luz de Cristo pueda reflejarse en nuestra vida, que tú a través de este devocional puedas meditar qué cabida le estoy dando al Espíritu Santo de Dios en mi vida y a la palabra de Dios en mi vida para que yo pueda ser una persona transformada, diferente,
con un vocabulario diferente, con un hablar mesurado, con unas palabras sanas que edifiquen, con un diálogo y un comportamiento que deje a Cristo glorificado en medio de las personas. Que yo no soy la persona de la cuadra que grita, que insulta, que maltrata, que dice palabras soeces, pero voy a la iglesia el domingo, canto y aplaudo. Eso se llama religiosidad. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, estos devocionales son para la iglesia de Jesucristo, para la iglesia del Señor, para la iglesia de Cristo. No es, esto no lo estoy diciendo para la gente del mundo, lo estoy diciendo para usted que es cristiano, para usted que conoce la palabra. Por eso se llama devocional Háblame Señor, es para la iglesia. Y gracias por los amigos que se conectan, gracias por los amigos que nos ven, porque quizás ellos están viviendo cosas que no entienden y a la luz de esta palabra ellos pueden entender que es adulterio, que es fornicación, pero yo te estoy hablando a ti como iglesia, que Dios hoy nos está exigiendo que nosotros podamos reflejar una mejor conducta que agrade, que glorifique, que bendiga la vida, que bendiga al Señor, y que nosotros podamos ser luz en medio de las tinieblas. Por eso el Señor quiere que tú y yo podamos entender que nuestra lámpara debe tener aceite. ¿Un aceite para qué? Para glorificar el nombre del Señor. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué cuando vemos a personas que dicen conocer al Señor, que dicen conocer al Señor y tienen esas actitudes incorrectas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, la pregunta sería, ¿qué tanta cabida o libertad tiene el Espíritu Santo en la vida de la persona? Si yo, con un año en el Evangelio, congregándome, todavía tengo palabras soeces, vulgaridades en mi boca, la Biblia dice en el libro de Efesios 4:29 que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la palabra que salga de nuestra boca tiene que ser sabia, necesaria para la edificación de los que están oyendo. Ya está bueno. Necesitamos permitirle al Espíritu Santo que venga a morar a nuestras vidas. Necesitamos decirle al Espíritu Santo que venga a morar a nuestros corazones. Al Espíritu Santo que venga a hacer cabida en nuestros corazones. Y ser luz para las tinieblas, porque Cristo viene pronto. Amén. Entonces, lo primero que quiero compartirles en esta noche, en esta introducción que les acabo de dar, la primera respuesta, o sea, ¿por qué? A las 4 preguntas que hicimos, posiblemente muchos de nosotros cuando vemos la vida de aquellas personas que dicen conocer a Dios y dicen tener una religión verdadera, pero sus acciones reflejan totalmente lo contrario, nos preguntamos, lo que preguntó ahorita, ¿por qué rechazan al Señor? ¿Por qué viven en pecado y en vicios que los destruyen? ¿Por qué no entienden la verdad de Dios? Porque Dios los sacó del mundo. ¿Por qué si yo estoy en Cristo? Porque tengo que vivir como si estuviera en el mundo. Entonces, la primera respuesta está aquí. Es porque el entendimiento de ellos está embotado. Ya les voy a explicar, tranquilo. El entendimiento de ellos está embotado. El versículo dice 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, hablando ya cuando Moisés se tapaba la cara, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Cuando Cristo viene a la vida, por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, 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 libre. Bendita palabra del Señor. La palabra se embotó describe el estado de los israelitas, que al leer el Antiguo Testamento no podían entender plenamente la Escritura. Hoy usted sí puede entender la Escritura. Usted sabe lo que es adulterio, usted sabe lo que es fornicación, usted sabe lo que la palabra dice. Entonces, el entendimiento embotado del pueblo de Israel, por eso dice que ellos no podían entender nada porque veían el velo de Moisés, porque su entendimiento estaba embotado. Entonces, aquí está diciendo, la palabra se embotó, describe el estado de los israelitas que al leer en el Antiguo Testamento no podían entender plenamente la Escritura. Y por eso usted ve, yo qué día, mi esposa qué día me estaba comentando que ella estaba hablando con una persona y conoce la palabra hace muchos años. Y ella le estaba diciendo, pastora, lo que pasa es que yo leo y no entiendo. Lo que pasa, pastor, es que yo leo y no entiendo. Yo te digo algo.
Hay cosas que en la palabra no vamos a entender por la magnitud del libro o por la profundidad del tema. Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, hay una vida de oración, hay una vida de búsqueda. Nosotros hay cosas que en la Escritura, cuando la leamos, las vamos a entender porque el Espíritu Santo nos da el entendimiento. Hay otras, como la Trinidad, como la circuncisión y como muchos temas del judaísmo, de la ley mosaica, de muchas cosas que no vamos a entender perfecto porque son temas profundos, pero si los estudiamos, el Espíritu Santo nos va a ayudar a entender la palabra. Pero hoy en día parece mentira. Tú encuentras personas en la congregación que tienen años de estar en el evangelio, que son bautizados, que pueden hasta servir en un liderazgo en una iglesia y no te entienden la palabra. Están leyendo y leen y parece que estuvieran leyendo sin comprensión de lectura. No te entienden absolutamente nada. Pueden estar leyendo la historia que David mató a Goliat y leen, pero no entienden que David cogió una piedra y mató a Goliat porque Goliat ofendió al pueblo del Señor y David se paró y le dijo: ¿quién es este varón incircunciso? Y yo, tú vienes a mí con palos y yo vengo con jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, hay cosas que tú lees y tú las entiendes porque son historias. Son historias que están ahí y hay gente que está leyendo y no entienden. Dice: pastor, yo no entiendo nada. Entonces, cuando tú no entiendes la escritura, tienes que tener mucho cuidado. Tu entendimiento está embotado y no hay cabida del Espíritu Santo en tu vida. Porque el Espíritu Santo fue dado a nosotros. Quizás en el Antiguo Testamento no, pero fue dado a nosotros. Y tú hoy tienes la capacidad de entender la palabra. Si tú no la entiendes, tú tienes que buscar un maestro, un profesor, alguien que te enseñe a entender la palabra. Entonces, cuando se habla de que el entendimiento se embotó, dice ahí que no entendían, describe a los israelitas que al leer en el Antiguo Testamento no podían entender plenamente la escritura debido a la cobertura de sus corazones, debido a la cobertura de sus corazones. Había como un velo ahí sobre su corazón que no les dejaba ver, entender la palabra del Señor. La cobertura de sus corazones. Esa cobertura o ese endurecimiento les impedía ver cómo las escrituras apuntaban hacia Cristo. Y es por eso que no lo reconocieron y no le creyeron. Cuando Pablo le está hablando al pueblo de Israel ahí, que están entendiendo que todavía leen la escritura y no entienden y tienen el entendimiento embotado, porque todavía leen la escritura y no entienden. Es como cuando hay una dureza, una cobertura sobre su corazón. Este endurecimiento les impide ver con claridad la escritura hacia Cristo. Por eso no le reconocieron y por eso lo crucificaron. Entonces, hoy usted y yo que conocemos la palabra, entendemos. La palabra embotar en el original griego es eporote, la cual significa endurecer, hacer insensible, cubrir con una capa dura con piedra o callo, cegar o entorpecer mentalmente. Mire cómo está una persona cuando el velo está en su corazón, que ese corazón está endurecido, que usted le está dando la palabra, usted le está hablando la palabra, y por mucho que le diga busca a Cristo, cambia, la persona no te va a entender, porque su corazón endurecido no permite la cabida de la palabra del Señor. Por eso, la palabra embotar viene de la palabra griega eporote, y esa palabra eporote significa endurecer, hacer insensible. Usted no ve que una persona, usted le está hablando y usted le está diciendo, busca a Cristo, deja esa vida, y no te entiende. Hay una insensibilidad hacia la palabra, tiene un corazón insensible, o sea, no siente nada. Hay un endurecimiento totalmente en su corazón y tú te desgastas, tú lloras, tú oras por esa persona para que esa persona busque a Cristo, para que se transforme, y van a la iglesia, saltan, brincan, caen, lloran, pero es el momento, porque siempre usan al Señor como el Dios bombero. No tengo problema, entonces busco a Dios, y cuando Dios me soluciona el problema, entonces dejo a Dios botado. Eso, lo que está diciendo la palabra es que en esa persona hay un corazón endurecido. Por mucho que hable de Cristo, por mucho que diga de Cristo,
la palabra no penetra el corazón, y si la palabra no penetra el corazón, no puede haber una transformación. Por eso usted ve gente en la iglesia, gente que brinca, que salta, y en la tarde está metida en un estadero, en la tarde está metida en una cantina, en la tarde está haciendo infiel a su esposo, en la tarde está con otro hombre que no es su marido, en la tarde está ahí en una esquina con un revólver atracando y quitando gente, y en la mañana estaba, gloria a Dios, aleluya, porque hay una insensibilidad, porque el corazón está embotado. La palabra embotar significa endurecer, y no pueden ver a Cristo en la palabra. Porque lo único que puede cambiar el corazón de una persona es que la palabra penetre. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, ustedes, vosotros ya estáis libres, ya estáis limpios por la palabra que os he enseñado. Entonces nosotros hoy, a esta altura de la vida, nosotros tenemos un porote, un embotamiento espiritual de esas personas que viven años en la iglesia y no cambian. No, ¿por qué no cambian? No porque sean malas personas, no porque, sino que su corazón se ha endurecido, ya sea por problemas, por raíces, por heridas, por lo que sea. Satanás ha tomado ese corazón y lo ha embotado, lo ha endurecido y ha creado un recubrimiento sobre su corazón. Por eso, y aquí en confianza, que no salga de nosotros, no entre nosotros, por eso el pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de Israel. Egipto representa el mundo. Ellos duraron 430 años en Egipto, se murió un pocotón de gente allá, pero esa cultura egipcia estaba en ellos. Aunque hablaban y clamaban a Dios y clamaron a Dios, y Dios les mandó a Moisés, contó que Moisés iba con ellos, toda esa partida de israelitas se murieron en el desierto, todos se murieron, no quedó uno, solo quedó Josué y Caleb, porque su corazón era diferente, no había un emborote, un eporote, un embotamiento en su corazón, no había un recubrimiento, no había una insensibilidad. Y aunque Dios le dio la palabra a Caleb 40, 80 años después, Caleb reclamó la palabra que Dios le dio. O sea, su corazón estaba dispuesto a recibir la palabra, y que aunque era un viejo, él le dijo, entréguenme el monte que Dios me dio, porque Dios tenía 40 años cuando recibí la palabra, y hoy han pasado 40 y tengo 80, yo vengo a reclamar lo que Dios me dio. La palabra de Dios, aunque él no había recibido el monte, estaba en su corazón porque la recibió. Pero el pueblo de Israel, Dios le daba comida, al ratico lloraba. Dios le daba agua, al ratico pecaba. Dios le daba maná, al ratico pecaba. Dios le daba esto, al ratico pecaba. Dios le abría el mar rojo, al ratico pecaba. Dios le daba esto y venían contentos y brincando porque Dios los salvó de Moisés, porque se abrió el mar rojo, se encontraron unas aguas amargas y enseguida dijeron, ¿y para qué nos sacaste? ¿Y por qué nos sacaste? Y Dios dijo que todos ellos, porque Dios le dijo a Moisés, he oído lo que han dicho, que para qué los sacaste de Israel, de Egipto, para que se murieran en el desierto. Ten por cierto, le dice Dios a Moisés, ten por cierto que todos morirán en el desierto. Dios se lo dijo a Moisés. Y Israel, mi hermano, todos se perdieron. Los que entraron a la tierra prometida fueron los hijos de esos tipos endurecidos, rebeldes, obstinados, desagradecidos, que nunca entendieron la palabra del Señor. Solo brincaban y saltaban cuando Dios hacía milagros y después salían a pecar, porque su corazón estaba embotado. Y esa palabra embotar, quiero que usted la entienda. Yo voy a terminar esta primera parte. La palabra esa embotar, que significa esa palabra que está en la pantalla, que es griega, eporote, pero para que usted no se vaya al griego, quedémonos aquí en embotar. Significa endurecer. ¿Conoce a alguien usted así? Ahora, la pregunta aquí en confianza es usted así? Porque estamos hablando de personas que dicen ser, pero no son. Y usted cree que usted y yo creemos que sí somos. Entonces, como usted y yo creemos que sí somos verdaderos cristianos, debemos no tener un corazón endurecido. Por eso le digo, ¿será usted? O como dijo el otro, ¿seré yo maestro? Entonces, pero si no es usted, gloria a Dios. Pero la palabra embotar significa endurecer. Tú le estás hablando, el profeta viene, el profeta les ora, el profeta le da palabra y ellos siguen en la misma película, perdiéndose. Ellos siguen en la misma película, los mismos cuentos, los mismos chismes, las mismas situaciones. No hay cambio, viven en las mismas situaciones, viven en la misma situación todos los días lo mismo. Hay un endurecimiento en su corazón. Ahí está nuestra hermana Liliana Carreño, Dios la bendiga, Dios la guarde, que el Señor la bendiga, la llaga de Cristo sobre tu vida, sierva, que el Eterno te bendiga grandemente. Gracias por estar ahí. Ahí está Maye Sosa, ahí
en Alameda del Río. Dios te bendiga, sierva. Gracias por estar ahí conectadita. Que el Eterno te bendiga grandemente. Gracias por estar ahí. Ahí está, mira, gloria al Señor, la que nunca falla, más fiel que novia fea. Que el Señor la bendiga. Qué bueno por estar ahí. Que el Señor te bendiga grandemente, grandemente. El Eterno haga resplandecer su rostro. Ahí está Maribel Vizcaíno, mírate. La pastora Maribel Vizcaíno dice: buenas noches, pastor. Dios me lo bendiga. Y a usted y a su familia, y a usted también y a toda su gente, que el Señor me la bendiga grandemente. Y gracias por estar ahí, sierva amada. Que el Eterno te bendiga. Y está nuestra hermana Liliana, que dice: amén, así es, pastor. Gloria al Señor. Gracias por su apoyo ahí a la palabra. Nuestra hermana Amira, que dice amén. Y nuestra hermana Luz Marina, gloria al Señor. Vamos a hablar seriamente, hermana Luz, yo. Vamos a hablar seriamente usted y yo, porque por ahí me dijo, pues ahí me dijeron que usted no se me está cuidando la salud. Y así que vamos a tener que ir por allá y pam, pam, pam. Que Dios te bendiga. Un abrazo, madre, a la distancia. Que el Eterno te bendiga. Un beso. Que el Señor te bendiga. Dice: buenas noches, papá. Papi está aquí. Me lo bendiga y derrame muchas bendiciones. Gracias, mi amada, por estar ahí. Espero que Dios le esté hablando a través de esta palabra y a todos nosotros. Que el Señor nos bendiga. Entonces, la palabra embotar, ¿cómo vamos? Ya voy a terminar. Significa endurecer. ¿Qué significa? Hacer insensible. Yo tengo, hace como, no les puedo decir exactamente, pero sí tengo más de la edad de Daniela, más de la edad de Snyder. No, Snyder no. Snyder tiene 28, pero Daniela tiene menos. Yo creo que tengo más de la edad de Daniela, que yo sufrí un accidente en moto. Y yo tengo tornillos de por vida en mi rodilla, porque se me partió un hueso que hace el movimiento que doble la rodilla. Y me colocaron una platina. Esa parte de la batata de la pierna derecha, yo me la toco hasta hoy, y yo no me la siento. Yo me puedo golpear con algo, yo me puedo arañar con algo, me puedo cortar con una puntilla, y yo cuando me miro veo la sangre, pero no sentí cuando me corté. Yo no siento ahí. En esa parte de mi pierna hay una insensibilidad. No sé si fue por el accidente, por los tornillos, por lo que colocaron, no sé. Pero ahí yo me toco y yo siento simplemente como una cosquillita. Y yo me puedo caer de ese lado, me puedo raspar, me puedo cortar y yo ni me siento que estoy sangrando. No, si me miro y veo la sangre, sí me doy cuenta. A veces voy caminando y yo me siento así y miro un rayón como que me rayé con la esquina de algo, con el mofle de la moto o con algo, pero porque hay una insensibilidad. No siento. Así pasa. Cuando el corazón está embotado y está recubierto, te puedes sentar en la iglesia, puedes ir a un ayuno, puedes ir a una vigilia, te pueden orar de cabeza, puede caer de costado, puede caer de espalda, pero si el Espíritu Santo no le das la libertad de que Él pueda entrar a través de la palabra y romper con esa dureza de corazón, puedes hacer lo que sea, pero no te vista que no vas. Entonces, ese embotamiento hay que quitarlo, quitando el velo, quitando eso, diciéndole al Señor: ayúdame a ser sensible, a entender tu palabra. Quiero entender tu palabra, quiero, necesito entender tu palabra porque me puedo perder. Dice: insensibilidad es cubrir con una capa dura, o sea que tú no entiendes, ¿no? Te están tocando y tú no sientes, como una piedra o como el callo. Usted se golpea o se sangra el callo o le cortan el callo, usted no siente porque eso está protegido ahí. Y dice: cegar o entorpecer mentalmente. Cuando un corazón está endurecido, embotado, es una persona ciega espiritualmente, es torpe espiritualmente y mentalmente también. Tú le estás hablando, tú le dices la palabra, no te capta, no te entiende y vive la vida en problemas, en luchas, en circunstancias. Le puedes hablar de todas las maneras. Amén. Entonces Dios quiere que nosotros hoy, es decir, es una condición espiritual, ese embotamiento, es una condición espiritual en la que el corazón o la mente se vuelve insensible, en la que el corazón, y falta la palabra corazón, o la mente
se vuelve insensible o incapaz de percibir la palabra. Por eso usted ve personas que llegan en el momento, reciben la palabra, lloran, caen y ustedes se van para su casa y otra vez vuelven a la vida normal. Siguen en lo mismo y se pierden peor que como estaban antes. Entonces yo quiero, usted y yo, que el Señor nos ayude a no ser ese tipo de personas, insensibles, ciegos, torpes mentalmente, cegados, con un corazón endurecido. Necesitamos permitirle, decir al Espíritu Santo, ven y haz morada. ¿Por qué? Porque la iglesia, hasta en eso está equivocada la iglesia. Es que yo voy los domingos para la iglesia. Es que el domingo, el viernes voy para la iglesia. Usted no va para ninguna iglesia. Usted va para el lugar donde usted se congrega. La iglesia es usted. La iglesia soy yo, porque si no hay personas, no hay iglesia. Si en la congregación no va nadie, ¿a quién voy a atender yo? Estoy en la iglesia, no, estoy en las cuatro paredes. La iglesia es usted, la iglesia soy yo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tu cuerpo y mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, Él habita en mí y Él va a crear una sensibilidad, no una insensibilidad que es del diablo. Una sensibilidad cuando usted peca, cuando usted se equivoca, cuando usted comete errores, Él automáticamente que está en usted porque vive dentro de usted y su corazón no está endurecido. Usted va de su mujer y le pide perdón, aunque ella nunca le haya pedido perdón a usted. Usted va y le pide perdón a su esposo, aunque su esposo nunca le haya pedido perdón a usted. Usted va y le pide perdón a sus hijos, aunque sus hijos no haya pedido perdón a usted, porque hay una sensibilidad de la palabra. Yo estaba esta semana en un seminario con mi esposa y estaban hablando del avivamiento del Espíritu Santo y el predicador que vino de Estados Unidos decía que Barranquilla necesita un avivamiento, que Barranquilla, que esto, que lo otro, y se paró un señor y dijo, un momento, yo quiero que usted sepa que en Barranquilla sí hubo un avivamiento, el Espíritu Santo nos visitó y el hombre comenzó a hablar y comenzó a llorar. Yo era un niño, él decía, yo era un niño de 12 años cuando llegué aquí al Evangelio. Yo llegué cuando vino Robert Keyenya y llenaron el Romelio Martínez la primera noche y que no cupo la gente y al día siguiente tuvieron que contratar el Estadio Metropolitano y lo llenaron con 70,000 personas adentro y había más de 5,000 personas afuera. Las ambulancias, los hospitales llevaban a los enfermos al estadio y la gente salía caminando, la gente salía con las muletas y yo comencé a llorar en mi silla. Yo sentí una presencia del Espíritu Santo porque lo que estaba diciendo él es una gran verdad, porque yo me convertí en esa época cuando ese hombre hablaba y lloraba y decía, Barranquilla sí nos visitó el Espíritu Santo. Yo soy testigo porque yo me convertí en esa época. Él estaba hablando y yo estaba en mi silla llorando y yo sentía la presencia del Espíritu Santo, que lo que él estaba diciendo era una gran verdad. Mi corazón estaba siendo sensible en ese momento a lo que ese hombre estaba diciendo. Él estaba recordando una verdad cuando yo llegué al Evangelio, cuando el Espíritu Santo llegó aquí a Colombia, a Barranquilla. Era un mover, las clínicas, las ambulancias llegaban al Metropolitano, entraban, las tiraban los muertos ahí y las personas resucitaban, se levantaban, caminaban, las muletas eran tiradas. O sea, era algo glorioso. Pero hoy no, hoy hay un embotamiento espiritual, hoy hay un velo en el corazón, hoy es pelea Raimundo con todo el mundo, la iglesia con la iglesia, el pastor con el pastor, yo visto así, yo me pongo así, yo hablo así, yo camino así, mi iglesia es la mejor. Hoy hay un solo, porque hay un embotamiento espiritual en la iglesia hoy en día, que hay un velo y ha creado un endurecimiento en el corazón y por eso usted no ve que hoy hay manifestación de Dios en las vidas, porque hay un embotamiento, hay un endurecimiento, hay un entorpecimiento. Hoy la gente ministra en pecado, estando sin casarse, vueltos nada, pero y así se predican y así van y hacen cosas y se predican el evangelio, porque hoy hay un embotamiento. La gente vive una mentira, la gente vive una farsa. Y la gente cree que engaña a la gente y se engañan ellos mismos. Pero yo creo, como dice la Biblia, porque la Biblia siempre lo ha dicho, que hay un pequeño remanente. Que hay un pequeño pueblo, dice la palabra, que hay un pequeño pueblo que todavía se guarda, que su lámpara está encendida, que su lámpara está guardando la venida del Señor y que un día el Señor va a venir. A esa gente le estoy hablando de que se guarde, que se evite toda insensibilidad, que tu corazón y tu mente no seas insensible a la palabra,
que cuando Dios te hable, si estás en pecado o si estoy en pecado, me pueda caer de rodillas y llorar y pedir perdón a Dios. Que a mí no me importa que la gente me vea llorando. Yo le estoy pidiendo perdón al Salvador, al que me va a dar la salvación, al que me va a dar la entrada al cielo. Pero yo, para quedar bien con la gente, ni lloro, ni me tiro, ni caigo, ni voy al frente, ni vomito, porque qué bochorno, me van a ver vomitar. No, hombre, sea serio, organícese, busque al Señor y deje que el Espíritu Santo haga cabida en su corazón. Hoy necesitamos sacar la dureza. El velo tiene que ser quitado. La iglesia en Barranquilla habla de unidad y aquí no hay unidad por ninguna parte. El pastor está predicando, la pastora está predicando, la pastora está tratando, los pastores están tratando de ganar almas para Cristo, de crear, de trabajar en las células, pero siempre está el que lleva la contraria. Por aquí no es, por acá no es, no, esto no se debe hacer así. Siempre no. Usted siga lo que le están enseñando y haga lo que le están enseñando y deje que el Señor haga, porque la visión se la está dando a los pastores de la casa y usted como oveja sigue la visión de la casa. Y si no está de acuerdo, pues usted se pone a un lado y deja que otro lo haga. Pero no endurezca su corazón y tiene que ser como usted dice. No, hay una norma, la palabra. Es decir, es un corazón y una mente que se vuelven insensibles, mire esto, e incapaz de percibir las cosas de Dios. Cuando tú llegas y una persona quebrada llorando porque Dios lo tocó, algo está pasando, pero tú te levantas de ahí y sales a pecar. Eso se llama remordimiento. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es volver al inicio, donde te equivocaste, reconstruir y seguir adelante. Pero cuando tú lloras, mi amor, no te pego más, no lo vuelvo a hacer más, ya no tomo más, mi amor, mi vida, te quiero, te amo. Y el fin de semana dura 4 fines de semana sin tomar, y el fin de semana se mete otra pea y le hincha el otro ojo y la pone pareja. Y vuelvo a traer, mami, perdóname, lo vuelvo a hacer. Eso no se llama arrepentimiento, eso se llama remordimiento. Y el remordimiento no trae convicción ni cambio en el corazón. Y para terminar, los dejo con esta palabra. Esta insensibilidad espiritual es la que hace que las personas, esta insensibilidad espiritual es la que hace que las personas, a pesar de tener una religión, a pesar de decir que creen en Dios, viven enredados y esclavizados en vicios, en adicciones, en estilos de vida destructivas. Si usted en el mundo vivió una vida de alcohol, de ron, de sexo ilícito, de droga, no sé, y usted llega a Cristo, usted tiene que fortalecer esas áreas, porque el enemigo va a querer que tú vuelvas a lo mismo. Esta insensibilidad, por eso usted ve personas que llegan, cantan, brincan, duran un tiempo en la iglesia y después vuelven y se apartan y vuelven mañana otra vez, porque no, la palabra no ha penetrado en su corazón y todavía aman las cosas del mundo. Pero si la palabra penetra el corazón, si la palabra logra penetrar el corazón, crea una transformación en la vida de la persona. ¿Por qué? Si yo voy a la iglesia, vivo enredado, esclavizado en adicciones, droga, alcohol, sexo, lotería, bolita, baloto, brujería, hechicería, vicios, adicciones, en un estilo de vida destructivo. Entonces, cuando le hablamos a nuestra familia de que Cristo cambia, de que Cristo transforma, de que Cristo es luz, no nos van a creer. ¿Por qué no nos van a creer? Porque tu vida no está reflejando lo que tus palabras están diciendo. Entonces, hoy, en esta primera parte de que el velo tiene que ser quitado, porque el entendimiento de ellos estaba embotado, entenebrecido, endurecido.
Hoy vamos a orar. Le vamos a decir al Señor que nos ayude. Que nos ayude. Esta insensibilidad espiritual es la que hace que las personas, a pesar de tener una religión, a pesar de decir que creen en Dios, viven enredados y esclavizados en vicios, en adicciones, en estilos de vida destructivos. Escuche, pues su corazón tiene un callo, está endurecido e insensible y no le permite reconocer la esclavitud que hay en sus vidas a causa de su pecado. Cuando vamos a hablar con ellos, cuando vamos a dar un consejo, lo primero es: no nos juzgue, no me juzgue, no me señale, no te estoy juzgando, no te estoy señalando, te estoy ayudando, te estoy mostrando lo que tú puedes hacer para salir de esa vida. Pero si tú te pones y tú te colocas, es que no me entienden, es que no me estás apechichando la esclavitud y no la quieres soltar. Tienes que romper con eso. Tienes que soltar eso porque no vas a crecer. No vas a crecer. Y todos los planes y proyectos y propósitos grandes que Dios tiene para tu casa, para tu vida, para tu hogar, para tu familia, van a terminar en una tumba. Pero si tú le crees a Dios, dice: Señor, yo no puedo con esta adicción, yo no puedo con esto, a mí me pasa esto, Señor, yo necesito tu ayuda, Espíritu Santo, ven a morar en mí. Usted se mete en ayuno, usted se mete a leer la palabra, usted se mete a estudiar la palabra, usted deja que la palabra lo golpee, que la palabra lo zarandee, que la palabra lo sacuda, que la palabra lo desbarate y lo vuelva a hacer de nuevo. Este endurecido está endurecido e insensible y no les permite reconocer la esclavitud que hay en sus vidas a causa del pecado. Efesios 4:18, y ahí oramos para terminar, dice: teniendo el entendimiento entenebrecido. Escuche, ¿por qué? Ajeno de la vida de Dios. Esa persona que tiene embotamiento, endurecimiento, insensibilidad, torpeza mental, corazón endurecido, es porque no lee la palabra, es porque no ora, no ayuna, no permite que la palabra haga cabida y el corazón está entenebrecido. ¿Y por qué está entenebrecido? Dice: porque viven una vida ajena. Le voy a leer nuevamente: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Cuando dice ajenos de la vida de Dios, está diciendo que tú vas a la iglesia, tú te congregas, pero no oras, no haces un devocional, tú solo no te sientas en una sala a orar, a leer la palabra con una libreta, a que el Espíritu Santo me hable. No hay una vida devocional, no hay una vida de lectura de la palabra, no hay una vida de congregar. Hoy voy, mañana no voy, si voy, no voy al devocional, no aprendo. Entonces, esa persona vive una vida ajena de Dios, puede tener a Dios en la boca. Por eso Dios se lo dijo al pueblo de Israel: ustedes de labios me honran, pero su corazón está más lejos de mí, que mejor dicho que la isla de Malta. Alguien dígame que entonces nosotros, dice, teniendo el corazón, ojalá usted lea ese versículo, lo medite en su casa, teniendo el entendimiento entenebrecido, quiere decir embotado, ya expliqué todo eso, ajeno de la vida de Dios. Ajeno de la vida de Dios, no hay oración, no hay búsqueda, no hay lectura, no hay nada. Ajeno, no sabe nada. Sabe más de Paquita Gallego y de la Rosa de Guadalupe, sabe más que de la palabra del Señor. Es más, no sabe dónde queda Génesis, con eso digo todo, ni sabe dónde queda Apocalipsis. Dice, ajeno de la vida de Dios. Y mire cómo dice el versículo. Ojalá usted lo lea en su casa, se lo doy de tarea. Léalo, abra la Biblia, ya dice: teniendo el entendimiento en televisión. Estoy explicando paso a paso para que lo entienda. Ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Por la ignorancia que en ellos hay. ¿Cuál es la ignorancia? Cuando una persona es ignorante es porque no tiene conocimiento. Cuando una persona es ignorante es porque no sabe cosas. Entonces, somos ignorantes, bíblicamente hablando, porque vamos a la iglesia, pero no sabemos nada. Sabemos más de Karol G, sabemos más de Anuel, y sabemos más de Paquita Gallego, y sabemos más de quién será. De que murió fulano, que se murió sutano, que murió Perencejo. Ay, usted vio, y ay, usted vio. Y usted le pregunta a la Biblia y no saben ni papa, no se memorizan un versículo, no hacen el esfuerzo por aprender la Biblia. Entonces, eso es una vida que está ignorante. Si usted va y sigue el paso, entendimiento entenebrecido, una vida ajena de Dios, nada que ver con Dios, aunque están metidos en la iglesia, por la ignorancia que en ellos hay. Ignorancia. Y Abby está ahí, está el cable pelado y ella no sabe que eso pasa corriente. Ella está ignorante.
Ella no es tiene una ignorancia, ella no sabe, no tiene el conocimiento de que si toca ese cable le va a pasar corriente. Entonces, como ella está ignorante de ese conocimiento, cuando lo toca le pasa corriente y se puede electrocutar. Hay una ignorancia, pero le aseguro que después que lo tocó y le pasó corriente, ya no es ignorante, ya tiene un conocimiento. Y si lo toca mañana, lo toca porque ella quiere. Pero va a hacer todo lo posible por no tocarlo porque ya le pasó corriente. Porque ya no es ignorante, ya tiene el conocimiento. Entonces, estamos en la iglesia, pero no sabemos nada. Estamos ajenos a la vida de Dios, con un corazón entenebrecido, embotado, ajeno a la vida de Dios, porque no hay oración que nos pueda limpiar, no hay ayuda que nos pueda ayudar, no hay lectura de la palabra, no hay congregación, no hay nada, porque hoy la moda de ahora es que estoy cansado, ay, estoy cansado, ay, no. Entenebrecido, ¿qué más dice? Por la ignorancia que en ellos hay, dice, por la dureza de su corazón. ¿Qué es un corazón duro? Nada, no quieren doblegarse. Dios les está hablando. Mire, están llevando más garrote que galón de mondonguero, pero siguen por ahí buscando la felicidad como la película. Estoy en busca de mi felicidad y les dan palo, le dan garrote, los traicionan, les roban, les quitan. No. Pero ellos van por ahí, son felices porque yo estoy en busca de mi felicidad y yo necesito ser feliz. Necesitamos a Cristo, que es el único que puede cambiar nuestras vidas. Por la dureza de su corazón, el versículo dice, los cuales, escuche, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, una persona que conoció a Dios, que Dios lo libertó, dejó que su corazón se estuviera entenebrecido con una vida ajena de Dios, porque no ora, ni ayuna, ni hace nada. ¿Qué más dice? Con una ignorancia en ellos. ¿Qué más dice? Con una dureza de corazón, dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, lo único que nos puede hacer sensible al pecado y saber que estamos pecando es la palabra. Es el conocimiento. Cuando yo sé que es hurtar, que es robar, que es matar, que es asesinar, que es adulterar, que es fornicar, cuando yo lo sé y no lo practico es porque y lo estoy practicando es porque hay una insensibilidad. Escuche, y esto lo seguimos mañana. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, mira lo que pasa, se entregaron a la laxivia. Después que conocieron a Dios y permitieron que su corazón se embotara con una vida ajena de Dios por la ignorancia que había en ellos, como no tenían palabra, como no tenían defensa, lo poquito que había de Dios en su corazón se fue perdiendo. Lo que lograba ver sensibilidad se perdió. Y cuando esa sensibilidad se fue y el corazón se puso insensible a la palabra de Dios, ¿qué dice? Se entregaron a la laxivia. Por eso es que dice que una persona cuando conoció al Señor y se aparta, su postrer estado es peor. ¿Por qué? Porque hay una insensibilidad y dice, ya yo lo sé, y hacen cosas peores después que conocieron la palabra y se apartaron. Dice, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Que Dios nos guarde, porque yo no estoy siendo juez. Esta palabra me está hablando a mí, de que yo debo guardar mi corazón, que no tengo que tener una vida ajena a Dios, que debo no ser una persona ignorante, sino que debo estudiar la palabra. Para que después que conocí la palabra, pierda toda sensibilidad y yo mismo me entregue a la laxivia, al pecado, a la idolatría, a la fornicación, a tantas cosas y hacer toda clase de impureza. Mañana seguimos con este hermoso tema. Déjeme sus comentarios ahí. Que el Eterno te bendiga grandemente y te ayude a seguir adelante. Padre, gracias te damos en esta hermosa noche por este devocional. Háblame, Señor. Señor, aquí no somos jueces. Estamos enseñando tu palabra. Cristo viene pronto y Él viene por una iglesia sin mancha. Desafortunadamente nadie gasta el tiempo escuchando un tipo de palabra de esto, porque hoy todo es Dios te va a dar, ahí viene la plata, ahí viene el carro, ahí viene el avión, ahí viene, y nuestro corazón está denme, no importa que nuestra vida esté en pecado, pero cuando hay una palabra así, hay pocos amén, hay pocos glorias a Dios,
Porque nuestro corazón está tan insensible a este tipo de palabras, pero sí está sensible. Ahí viene y Dios te va a levantar, y Dios te va a cambiar, y Dios te va a sacar, y hoy pero hoy yo quiero pedirte, Señor, que me perdones. Si en mi corazón hay embotamiento y dureza de corazón, perdóname y perdónanos. Padre, cualquier persona que escuche esta palabra, reprenda a Satanás, que lo tome a título personal, que lo tome como si se le está enseñando a él. Es enseñar la palabra, Dios, para que podamos un día decir presente. Y tú me puedes decir, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y que yo no escuche decir, apartados de mí, hacedores de maldad, que no los conozco, y échenos al infierno. No, Señor, hay poder en Cristo. Hoy te pedimos perdón. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Nos vemos mañana en su devocional. Háblame, Señor. Comparte esta palabra. Compartan. Te parece dura, parece piedra, pero es un pan que nutre y que nos ayuda a romper con esa dureza, porque el velo tiene que ser quitado. El velo habla de embotamiento. Padre, gracias. Nos vemos mañana. Y no se olvide que papi está aquí con nosotros. Dios te bendiga.